Bien, Adrián, en tu primera intervención me quedó claro y me quedé con la sensación de que no es una exageración y de que sí podría haber guerra. Después escuché a Jesús y entonces dije, no, me quedó muy claro que no va a haber jamás guerra porque Jesús lo explicó muy bien por estadísticas y por toda la historia y el contexto geopolítico. Regreso contigo, Adrián, y con la idea de que no, pues no va a haber guerra. Te escucho y otra vez me queda claro de que sí puede haber guerra y que no es una exageración. A ver, Jesús, ¿qué me dices de esto? Porque ahora estoy haciendo yo la réplica de los dos. Tú utilizaste claramente una observación analítica de la historia. La Guerra Fría se convirtió así, de hecho en Siria también pasó así, una guerra de desgaste larguísima, en donde se están enfrentando los dos grandes, pero de una manera proxy e indirecta. Sin embargo, y me queda claro, entonces así no habría guerra, pero con lo que explica Adrián, de que sí, pero ya no estamos en esos tiempos. Ahora las élites poderosísimas del mundo que controlan están en crisis y no saben qué hacer con la papa caliente que significa el sistema fiat, que no es el sistema fiduciario de las monedas que no están respaldadas en nada, de una deuda exageradísimamente astronómica y que entonces esto sí puede provocar una guerra. ¿Cómo contestas esto, por favor, Jesús? Sí, mira, definitivamente la naturaleza humana es impredecible y nunca falta un grupo de enfermos que prefieran tener una actitud suicida y que condenan a la humanidad al desastre total. Lo vivimos en el contexto, bueno, no nos tocó vivirlo, pero lo hemos visto en distintos documentos históricos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como las élites europeas, gorditas, aburridas de no tener conflicto desde la guerra franco-prusiana de 1872, que había sido la guerra récord en más número de muertes, y desde entonces hasta 1912 no se había vuelto a tener una guerra de importantes dimensiones. Fueron felices a la Primera Guerra Mundial, le llamaron la guerra que terminaría con todas las demás, enfrentaron a la familia que gobernaba Europa, los primos que gobernaban Rusia, que gobernaban Alemania, que gobernaban el Reino Unido, los nietos, ¿no?, de la reina. Pero al final la Primera Guerra Mundial se salió de control y se impulsó la carrera armamentista, la guerra química bacteriológica, la guerra biológica. Nunca se habían visto tantas muertes como se vieron en la Primera Guerra Mundial con respecto a lo anterior. Y la verdad es que el hecho de que no terminara bien la Primera Guerra Mundial abrió paso a la monstruosidad de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde ese punto de vista, la conducta de los seres humanos y las decisiones que toman es impredecible, porque siempre decíamos, hay élites suicidas como las que vimos en la Primera Guerra Mundial en Europa. Pero, Roberto, leyendo a Maquiavelo hablaba mucho de la prudencia en los líderes para conocer los obstáculos antes de decidir, ¿no? Y así optar por el menos malo de los obstáculos. A mí me parece, trayendo a colación, yo sí veo muy difícil una guerra suicida porque, mira, no se dio ni siquiera en la Guerra Fría, en donde se llegó a escalar muchísimo la tensión por el miedo, y cuando había demasiadas armas nucleares. Ahora hay por lo menos una tercera parte de lo que llegó a haber en 1980 de armas nucleares. Entonces, por el temor a la activación del mecanismo de la destrucción mutua asegurada, siempre está ahí presente en la psique de las élites, a sabiendas de que ahorita tenemos capacidad para destruir este planeta con las armas que tiene Rusia y con las armas que tiene Estados Unidos. Y si no llega en algún momento a haber prudencia por parte de alguien, ¿no? Ya no digamos la élite política, la élite militar, entonces sí, la destrucción es total para todo mundo. ¿Quién podría evitar un mundo con radiación nuclear, ¿no? Si logran hacerlo después de una guerra. Pero bueno, en ese contexto, pues, sí es importante observar a las guerras de baja intensidad, porque mira, son igual de brutales. Ve lo que está pasando entre Arabia y Yemen, o lo que pasa, tú mismo lo comentabas, en Siria, o lo que pasó en Afganistán. Entonces, Ucrania no está, en ese sentido sí, no está tan lejos de experimentar esto mismo, porque ya lo vimos, lo estamos viendo desde el 2014, en estas regiones de Ucrania, estas regiones orientales de Ucrania, que se conoce como el Donbass, pues hay unos 14,000 muertos, hay unos 1.5 millones de seres humanos desplazados por la violencia. Se enfrentan los rebeldes rusos en contra del gobierno ucraniano, y aquí hay que decirlo porque luego a los europeos, y me refiero a los gobiernos, a las élites europeas,
se dejan influir mucho por la rusofobia, porque hay una maquinaria propagandista antirrusa brutal ahí en Europa, que pareciera que todo lo que hace Rusia lo hace para amenazar a Europa, y muchas veces es al revés. Mira, te lo pongo así de sencillito. En Ucrania hubo un golpe de Estado en 2014. Ese golpe de Estado fue impulsado por Estados Unidos, y los ultranacionalistas que llegaron al poder en Ucrania, de donde viene, de esa rama que viene Volodymyr Zelensky, el payaso, el comediante, el Eugenio Derbez, que se hizo presidente, el equivalente en América Latina, así lo conocen, viene de ahí, de esa línea, de ese grupo político, y son ultranacionalistas, Roberto, y algunos de ellos colaboran, o más bien, traen esta visión neonazi de las cosas, son neonazis. Mira, por poner evidencia probatoria, si revisas las resoluciones de diciembre y noviembre de 2020 y de 2021 de Naciones Unidas en torno a la condena del nazismo y del neonazismo, ¿sabes cuáles son los únicos dos países que se pusieron en contra? Estados Unidos y Ucrania. Estados Unidos porque dice que incluso hacer apología del nacionalsocialismo es libertad de expresión, y Ucrania porque se sintieron aludidos, porque hay una conexión muy fuerte entre ucranianos neonazis y gente española del franquismo, que hacían apología del franquismo y que lo intentan reivindicar. Entonces, muchos de estos hay, y está la evidencia amplia, te invito a que en algún momento lo puedas indagar, de neonazis ucranianos que apoyan al gobierno ultranacionalista de Ucrania, diciendo que a la gente de ascendencia rusa del Donbass hay que matarla, que hay que eliminarla. Por eso me parece que también gana credibilidad el discurso de Putin ante su propia gente en Rusia, cuando dice, pues como ellos dieron un golpe de Estado en 2014 a un gobierno que estaba legítimamente establecido, y el gobierno que llegó colabora con gente que habla de exterminar a la población rusa del Donbass, pues ahí sí que nos vamos a meter y vamos a intervenir, porque ya no es el gobierno del pueblo. Ahora, tú me preguntabas de Borrell, de Josep Borrell. A mí me parece lamentable, y te lo digo como internacionalista y como analista de geopolítica, me parece lamentable que los liderazgos europeos sigan arrodillados ante Estados Unidos, porque no encuentro otra explicación, verdaderamente arrodillados ante Estados Unidos, y que teniendo la posibilidad histórica de haber hecho un experimento social, político y económico muy interesante, me parece que el experimento social más brillante del siglo XX, que fue la construcción de la Unión Europea, y que eso les permite competir como región en el plano económico, en el plano político, en el plano social, porque sí elevaron el nivel de vida de las poblaciones que formaban parte de los países dentro de la Unión Europea. Teniendo ese poder regional, sigan de manera, no sé si voluntaria, porque no le veo el pragmatismo por ningún lado, pero sigan arrodillados a la manipulación que hace Estados Unidos, y se presten para una farsa de guerra antirrusa. ¿Y por qué lo digo? Porque Estados Unidos, lo que les interesa a Europa es no perder los clientes que le compraban gas, no perder los clientes que le compran armas. O sea, el tema es muy, si lo vemos, hasta muy neoliberal, y de pronto ves a Josep Borrell, que más que vocero de la política exterior de la Unión Europea, parece vocero de Joe Biden. Ayer, viendo las imágenes de la llegada de Emmanuel Macron a Rusia, me sentía hasta pena ajena por el individuo, porque él quería ir a Rusia, posicionarse ahí como líder, recordando que en abril vienen elecciones en donde se quiere reelegir en Francia, y la verdad es que Putin lo hizo ver muy mal. No lo recibió ninguna comitiva en el aeropuerto ahí en Moscú, le puso una mesa gigantesca de una distancia increíble, difícilmente lo saludó de mano, contrario a lo que hizo, por ejemplo, con Alberto Fernández de Argentina, y además les dijo en su cara, o sea, ustedes se les olvida que la OTAN en 2019 en un memorándum decía que Rusia era su principal enemigo militar, y luego hablan de las puertas abiertas intentando ofrecerle adhesión a Ucrania, a Georgia. Esto es una provocación abierta a nuestras puertas, y de todos modos intentan hacer creer en la narrativa pública que es Rusia el que está amenazando a la OTAN, o Rusia el que está amenazando a Europa. Y lo que me pareció fascinante que les dijo, ustedes pretenden vender la idea de que la OTAN es una alianza militar pacífica y reactiva, cuando vimos cómo dejaron a Libia, cómo dejaron a Siria, claro, cómo dejaron a Afganistán, cómo dejaron incluso a Irak, y cómo dejaron a Belgrado. Entonces no me venga a hablar a mí de que es una organización defensiva,
cuando ya hemos visto en términos reales lo que ha pasado en los territorios en donde la pacífica y defensiva OTAN actúa. Pero ahí viene el tema, Roberto, nuevamente. Ahí viene el tema. El asunto que preguntabas de hasta dónde. Hasta dónde es que los europeos, en lugar de resistirse a las presiones estadounidenses que necesitan reactivar su industria del armamento, terminan por decir, no nos preocupa el tema del gas porque de nada le sirve a Rusia tener grandes reservas de gas natural si no las puede vender. ¿Y qué creen? Nosotros somos sus principales clientes. Y bueno, pues ¿qué crees? Como en la geopolítica parece un juego de ajedrez, pues hay un proyecto muy interesante que se llama Soyuz Vostok, que es un gasoducto de 1,000 kilómetros que va a darle o que va a suministrarle desde Siberia gas ruso, el gas que luego los europeos en la narrativa están medio despreciando, a China. 50,000 millones de metros cúbicos de gas al año a partir del año 2027, cuando muchos de los apologistas de la guerra que hoy están gobernando en Europa ya no estén más, Putin y Xi Jinping van a seguir gobernando sus respectivos países y empiezan a sustituir estos clientes. Y además, ¿qué crees? Este gasoducto ya no se va a hacer en dólares, que esto sí es un verdadero desafío, y eso complementa la siguiente parte de la pregunta, porque también buena parte de la presión de Estados Unidos es para poder justificar expulsar a Rusia del sistema de pagos internacional, pero luego lo van a hacer ya en dólares, lo van a hacer en euros y lo van a hacer en compensaciones de monedas rusa y china, y esto obviamente pues va a dejar, digamos, que va a generar una situación en la que los europeos ya no sean tan indispensables para la compra del gas ruso, porque una tercera parte de lo que le venden ahora a Europa, le venden como 153,000 millones de metros cúbicos, pues se va a ir para China. Y ahí sí, yo preguntaría, ¿qué va a hacer la pobre población de Europa, gobernada por muchos irresponsables en diferentes países, cuando dejen de tener ese gas que Estados Unidos va a ser incapaz de proveerle, y que además hace unos días Estados Unidos también recibió al emir de Qatar, y el mismo emir de Qatar dijo, ¿sabes qué? Sí somos la cuarta potencia exportadora de gas, pero no tenemos la capacidad para sustituir a Rusia en la provisión de gas hacia Europa, porque Estados Unidos, moviendo sus fichas, decía, bueno, si Rusia le cierra la llave del gas a Europa, pues nos vamos por Qatar, pero Qatar dice, pues no hay punto de comparación entre lo que nosotros podemos proveerle y lo que le provee Rusia. Entonces me parece que en este juego de ajedrez, quienes más la llevan de perder es Europa. Oye, te falta una variable escondida ahí, que yo creo que eso lo están guardando y por eso no se ha resuelto. Si Rusia hace eso con China, Qatar no puede sustituir el gas ruso, pero Qatar e Irán juntos sí. Y entonces, en el futuro a lo mejor podríamos ver un acercamiento Estados Unidos-Irán para que reconstruyan ese proyecto del PARS hasta Europa, y entonces Rusia se acabó porque Irán está resentido con Rusia, porque no lo deja vender su petróleo, y Rusia está feliz porque no ha podido vender Irán el petróleo. Estoy hablando en dinero. Una pregunta, Jesús, antes de ir con Adrián. Si Rusia dice que no quiere guerra y que no va a haber guerra, ¿por qué hay tantos soldados rusos alrededor de Ucrania? ¿Eso para qué es? Solo explícalo. A mí fíjate que eso me parece también muy interesante. Ayer estaba viendo la charla que tenían Anthony Blinken y Joseph Borrell, y Blinken decía, es que Rusia puede en 2 días invadir Ucrania, pero hace ya meses que están diciendo que dentro de 2 días, que la próxima semana van a invadir a Ucrania y que van a dejar 50,000 civiles muertos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está su fuente? ¿Cuáles son sus evidencias? ¿No? Porque nada más están suponiendo, lo están haciendo por inferencia. Y entonces, bueno, lo interesante de esto es que mientras hacen eso de decir, Rusia está amenazando la paz del mundo porque mueve soldados dentro de sus propias fronteras, y Estados Unidos, que tiene 200,000 soldados alrededor del mundo, moviendo sus navíos de guerra, amenazando además enviándole 300 toneladas de armamento a Ucrania y 650 millones de dólares, más los 1,500 millones de dólares que le acaba de enviar Bruselas, dicen, no, nosotros nada más estamos tratando de preservar la paz, aunque siendo sinceros, querido Roberto, enviarle 300 toneladas de armamento a Ucrania, pero además el tipo de armas que le están mandando para enfrentarlo con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, es como darle el chipote chillón
a un niño para que se defienda de un karateca que lleva 20 años siendo campeón mundial en karate. Entonces, para empezar, no está probado, o sea, nadie ha podido probar, por más que lo han repetido, que tenga 100,000 soldados cerca de la frontera ucraniana. Y en segundo lugar, me parece que aunque así fuera, pues está en su pleno derecho como un Estado libre y soberano, por la simple y sencilla razón de que nadie le pide cuentas a Estados Unidos cuando mueve soldados de Los Ángeles a San Diego, o cuando Donald Trump amenazaba con enviar 5,000, que de hecho sí los envió, al Paso, Texas, en la frontera con México. ¿Por qué? Pues porque está dentro de sus fronteras, dentro de su territorio. De hecho, mismo México ha movilizado Guardia Nacional a las ciudades fronterizas y no ha habido ningún problema. Pero me parece que es más el tema de calentar la plaza, Roberto, como decimos en México, es más el tema de calentar la plaza para poder justificar toda la narrativa de por qué sí es importante financiar al gobierno ultranacionalista neonazi de Ucrania y poder por ahí inflamar la chispa que permita justificar la presencia de Estados Unidos en la región. Bien, te agradezco mucho, Jesús. Aunque Putin dijo que si no hacían caso, sí lo dijo, claramente, textualmente, amenazó con una acción militar y técnica en contra de la OTAN y de Estados Unidos. Lo dijo hace creo que un mes en una reunión. Todavía se lo dijo ayer a Emmanuel Macron, o sea, sí. Se lo terminó de decir. O sea, por ejemplo, si la OTAN adhiere a Ucrania y Ucrania insiste en recuperar Crimea, va a arrastrar a toda Europa a una guerra total en donde no va a haber ganadores. Eso sí lo ha dicho muchísimas veces, sí, claro. Pero lo dice desde una posición defensiva. Sí, claro. Perfecto. Gracias, Jesús. Pues nada, nos vamos, Adrián. Tu réplica a lo que está diciendo Jesús, pero sobre todo esta sensación de algunas familias europeas. Hoy hablaba con un amigo de Alicante, y también me hablaba un primo que está en Finlandia, bueno, unos amigos que están por allá. Esta sensación, ¿qué nos das una palabra de aliento o qué nos quedamos sentados esperando? Los europeos siguen arrodillados ante Estados Unidos, ¿por qué? O sea, Adrián, por favor. Sí, efectivamente, yo creo que entre la población hay dos niveles de sentimiento en este momento. Yo diría que la gran parte de la población no es probablemente consciente de que exista un riesgo real, y otra cosa es la percepción que existe ya en medios pues de cierto nivel, pues, político fundamentalmente, político o informativo, que yo creo que de día en día van aumentando su preocupación con la situación. Yo creo que efectivamente el posicionamiento de los responsables europeos es determinante en este caso. Es decir, dentro de ese contexto, digamos, tan preocupante que yo he intentado describir antes, me da la sensación de que casi la única salida es, por sintetizarlo, es una rebelión. Es una rebelión que puede ser una rebelión europea o una rebelión en el propio Estados Unidos, que no sería la primera vez que sucede. Repetidamente se comentó que en el momento de la intervención rusa en Siria, hubo un intento por parte del gobierno de Estados Unidos de intervenir para cerrar algo que podía destruir el conjunto de sus planes en Oriente Medio, y que efectivamente terminó destruyéndolos, ¿no? Y que hubo en aquel momento una reacción muy fuerte de sectores muy importantes dentro del propio ejército norteamericano que cerraron esa vía, ¿no? Si ahora sucediera algo similar, ahí podríamos tener una salida de este conflicto, ¿no? La otra salida sería una rebelión por parte de Europa. Es decir, que fundamentalmente por parte de Francia y Alemania, más que nada, pues que se diga no. Se diga no. Es decir, hay que llegar a un acuerdo en los términos A, B o C, pero hay que llegar a un acuerdo y punto, ¿no? Que haya una rebelión frente a Estados Unidos. Yo no descarto que esto suceda. No descarto porque en este momento, sobre todo, una cosa es lo que se transmite al exterior y otra cosa es lo que realmente se piensa y lo que realmente se está haciendo. Externamente, hacia el exterior, tanto Francia como Alemania no pueden transmitir ruptura de su alineamiento con Washington. Pero otra cosa es lo que hagan sabiendo los riesgos que existen para sus propios países y para la población al final de toda Europa. Yo diría que seguramente la gran esperanza en este momento es que, desde luego, no hay que confiar en absoluto, ya digo, en esas élites norteamericanas, en ese partido de la guerra, que a mí me da la sensación de que están pensando de que ahora o nunca, y si esperamos más,
ya puede ser demasiado tarde. Pero claro, ya no es demasiado tarde en un contexto como en el de la Guerra Fría, que esto nos puede llevar a perder unas posiciones mundiales u otras. Es, digamos, una sensación de caída civilizatoria, es decir, de un imperio, una élite que ha controlado un imperio que se está derrumbando externamente, internamente, y que tienen que hacer lo que sea para salir adelante, porque ellos mismos no es que están viendo que Estados Unidos pueda perder una mayor o menor influencia, pueda perder unos otros territorios. Yo creo que se están viendo ellos mismos, por decirlo de alguna forma, utilizando una expresión que se utilizó en Estados Unidos, se están viendo ellos mismos colgados de las farolas en sus propios países. Si no hacen algo ahora radical, que para ellos es iniciar probablemente, y lamentablemente, es probablemente iniciar una guerra, ¿no? Ya digo, mi gran esperanza en este momento es una rebelión interna en Estados Unidos, fundamentalmente por un sector del ejército o por parte de Francia y Alemania. Oye, Adrián, en otro programa que hicimos la semana pasada, uno de los analistas utilizó una palabra un poco corriente, pero que ilustraba muy bien la chismosa. Y yo te pregunto, ¿quién fue el chismoso o la chismosa? Porque justamente en medio de esta tensión diplomática, El País, el diario El País, aparece como un chismoso y revela unos papeles. ¿Eso a quién le convino? Se me hizo muy curioso que El País lo revelara, justamente. ¿A quién le convino? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó a hacer? ¿Por qué? ¿Cómo salieron esos papeles? Y justamente esto podrían explicar lo que tú estás diciendo, que hay un sector que no quiere que lleguen a un acuerdo. Sí, no tengo información como para hacer una valoración tan concreta, como decir a quién exactamente puede haber hecho un movimiento en esa dirección. En principio, El País tiene relaciones muy directas con la élite financiera, ¿no? Con la élite financiera occidental, e incluso es uno de los diarios europeos más agresivos contra Rusia y contra China, ¿no? Pero, claro, en el caso de una filtración concreta, podría haber sucedido que esa filtración procediera del bando concreto, del bando contrario, ¿no? Podría suceder, pero me extraña que el País, habiendo tenido esa información, digamos, procedente de Rusia o de China, se hubiera lanzado a publicarlo sin contrastar. El País no es un medio cualquiera. Sus vínculos está perfectamente controlado por entidades financieras, sus vínculos con la élite, con Wall Street, por decirlo de alguna forma, son muy directos. Si esa filtración no hubiera sido autorizada por el propio Wall Street, por la propia élite financiera occidental, no hubiera publicado esos textos. Sí, se me hace muy curioso porque normalmente en una cuestión tan grave la filtración sí la hace El País, pero también la hace The Guardian o la hace el Washington Post al mismo tiempo o New York Times, ¿no? Pero solo El País se la aventaron a España, qué curioso, ¿no? Déjame ir para acabar con Jesús. Jesús, retomando la tesis de Adrián y retomando tus propias palabras de que las familias financieras son las que han hecho las guerras. Ahí tenemos el caso Balfour, que además el caso Balfour lo hicieron ya desde antes, ya lo tenían los Rothschild, lo tenían en la mira y financiaron ambos bandos en la Primera Guerra Mundial. Retomando tus propias palabras, Jesús, ¿no podríamos estar también en este momento frente a ese caso previo en donde las élites mundiales estén financiando ambos lados para que justamente se llegue a un conflicto y entonces se haga una especie de reset como está planteando la tesis de Adrián? Como pasó en la Primera Guerra Mundial, ya que después se salgan de control, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pues mira, hace un momento mencionaba yo que la conducta humana es impredecible, que nunca podemos afirmar al 100% que algo va a pasar o algo no va a pasar cuando depende de la voluntad humana, porque no siempre la voluntad humana se correlaciona con la razón, ¿no? Y el uso de la razón, pues intenta desde un enfoque racional maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas o las utilidades. Entonces, me parece que para la industria del armamento son pasos muy calculados. El hecho de poder generar inestabilidad incluso especulativa, ¿no? Especulación que permita a ciertas casas de bolsa cotizar mejor, ciertas acciones dispararse o que sus propias acciones se disparen ante la necesidad
de países ante la percepción de amenaza, empezarles a comprar armas. Por otro lado, también obliga a los que se saben o a los que se sienten víctimas o que no tienen todas las de ganar en una posible guerra, pues los orilla a hacer cosas extremas. Roberto, decía un señor que es teórico del constructivismo de las relaciones internacionales, escribiendo un libro, apellida Katzenstein, que hablaba del poder proteano, del Protean Power, y de la importancia del miedo y la incertidumbre en las relaciones internacionales para generar en diferentes momentos de la historia momentos de crisis, momentos de verdadera paranoia, para obligar a que los sujetos hagan cosas que en un ambiente normal no harían, que acepten cosas que en un ambiente normal no harían. Yo empecé al inicio de la pandemia, por mencionar algo, empecé a citar mucho a Katzenstein y el poder proteano o proteico, porque justamente era un poco lo que permites en la pandemia que no permitirías en condiciones normales. En el caso de una guerra, generalmente cuando se declara la desaparición de poderes o que se declara una guerra, está constitucionalmente establecido que se desaparecen las garantías individuales y cambia la situación. ¿Sí me explico? Entonces, me parece que dicen que en el río revuelto hay ganancia de pescadores. Entonces, una situación para restablecer un orden, decía también el promotor del socialismo del siglo XXI alemán, se me fue ahorita el apellido, pero ahorita lo recuerdo, que nadie iba a una guerra si no estaba seguro de que el orden que quedara fuera a favorecerle económica y políticamente. Generalmente cuando eres una potencia a la que ya no le está beneficiando un orden, un statu quo, entonces vas hacia esta guerra con tal de no elevarla a un nivel que te pueda perjudicar, pero sí a un nivel que al acabarse te permita poner las condiciones del siguiente orden. En ese sentido, pensando en que a Rusia sí le quieren eliminar del sistema de pagos internacional, o por lo menos le quieren poner condiciones desfavorables para mantenerla a raya, algo que Rusia pues ha hecho muy bien, Roberto, es acercarse a China, y algo que China ha hecho también con mucha inteligencia, dejar que Rusia se desgaste lo suficiente con Ucrania y con el tema del gas, con el Nord Stream en el caso de Alemania, para que cuando Rusia viene a los brazos de China, China también pueda ponerle ciertas condiciones, pero además considerando, Roberto, que con el tema de Taiwán, Estados Unidos también ha venido justificando las alianzas del Quad, esta alianza de Australia, de India y de Japón, que son casi todos adversarios naturales de China, y por otro lado del AUKUS, que había puesto, digamos, allí en conflicto a Francia también, que Estados Unidos se da el lujo de ningunear a los europeos, que había puesto en jaque a Francia con el contrato de 56 mil millones de dólares que se le cayó con los submarinos que Australia ya no le compró a Francia y se le terminó comprando a Estados Unidos para hacer la alianza del AUKUS, que finalmente es una alianza también pensada para mantener a raya a China. Entonces, China también está viendo en esta posibilidad pues una especie como de equilibrio, pero sabe que tiene margen de negociación con el caso de Rusia, porque ahí están los dos amenazados por el mismo Estados Unidos, la misma potencia decadente que está intentando estirar los tentáculos para permanecer en la medida de lo posible como parte del liderazgo de uno de los bloques o de uno de los 3 bloques más importantes, que así es como yo lo veo ahora. Ya no es solamente la disputa hegemónica de bipolar, sino más bien tal vez hasta estaríamos hablando de un tripolar, y nada más porque Europa no quiere, nada más porque Europa prefiere actuar de manera subordinada a Estados Unidos, pero estaríamos hablando incluso de un mundo cuatripolar, ¿no? En donde Europa está como región, pero ayer mismo vimos, ¿no? A Olaf Scholz en Washington subordinado a Estados Unidos, a Joe Biden, vimos a Emmanuel Macron maltratado, sin ninguna fuerza, dando pena ajena, que me parece que esta imagen en Francia se la van a cobrar caro, llegando solo al aeropuerto sin ninguna comitiva que lo recibiera. Y entonces Europa, en lugar de convertirse en un polo con capacidad autónoma para decidir sus propias políticas, pues prefiere actuar de mandadero de Estados Unidos, y eso es muy lamentable, porque Estados Unidos no tiene las políticas públicas ni el estado de bienestar que tienen muchos países europeos,
Y pues ya lo sabemos, Estados Unidos es más bien una economía muy neoliberal que incluso, ¿no? Tienes a 2 cuadras de la Casa Blanca a un montón de homeless, de vagabundos, que están prácticamente en condiciones infrahumanas, pero ellos quieren llevar la democracia y quieren justificar su presencia en otras regiones del mundo, en donde nada más vemos que lo que importa es el lucro económico y comercial, querido Roberto. Gracias, Jesús. Oye, y si dejamos de hablar de países, las cosas no se verían diferente, porque yo sigo insistiendo en que esto puede ser solo una pantalla, una cortina de humo. Curiosamente, hace unos meses, bueno, menos de un mes, a principios de año, ya se ratificaron las licencias del capital sionismo dentro de China. American Express, Apple, muchas empresas de ese tipo ya tienen licencia para operar dentro de China, auspiciadas o, bueno, ratificadas por el Partido Comunista Chino. Sigue el dinero. Y si sigues el dinero, si sigues la economía, pues también ves para dónde van las cosas. Ya nos íbamos, Adrián, pero salió otra pregunta. Curiosamente, 2019 hicimos en Detrás de la Razón un programa con varios analistas, entre ellos estabas tú. En el 2019 había una gran emergencia de crisis económica. Los analistas decían que el mundo iba a un desastre global financiero. Lo hicimos. Tú nos hablaste. Curiosamente, después apareció el coronavirus. Parecería ser que el coronavirus no arregló las cosas, ¿no? Curiosamente, entonces ahora aparece una amenaza de guerra. ¿Son curiosidades, Adrián? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, porque efectivamente esto es algo, la realidad es que es algo que se está comentando en distintos círculos políticos, ¿no? Es decir, cuando digamos, la amenaza del coronavirus empieza a decaer, se debilita, justo los gobiernos occidentales, todos casi al unísono, empiezan a tomar decisiones basadas en el criterio de que, bueno, ya no son necesarias las restricciones, ya no son necesarias unas otras medidas, esto se ha transformado en algo estructural, y entonces esa desescalada de medidas con respecto al coronavirus se produce justo en el momento álgido en el que una nueva alarma, en este caso la alarma de una posible guerra, aparece sobre la mesa, ¿no? Hay que tener en cuenta también que no sabemos en qué medida las actuaciones que se han desarrollado a lo largo de la pandemia pueden estar dejando expuesta a personas claves, a muchas personas claves dentro de Occidente que necesiten también algún tipo de shock interno o de shock externo que de alguna forma haga olvidar lo que ha sucedido durante estos 2 años. Pero efectivamente, como tú dices, ya en el año 2019, es decir, antes del estallido de la pandemia, ya esa situación crítica de la economía occidental ya estaba encima de la mesa y las medidas que luego hemos visto de expansión monetaria drástica ya se empezaron a tomar en el 2019, sabiendo que iban a provocar una inflación que ahora la tenemos encima de la mesa. Es decir, es esa situación de crisis civilizatoria la que nos está poniendo realmente en un contexto histórico realmente peligroso. Yo antes pensaba, hace 3 semanas, 4 semanas, que quizás una salida de la crisis actual podía ser, como sucede muchas veces, retrasar. Es decir, que ante algo tan tremendo como puede ser una guerra internacional, quizás probablemente nuclear, si sucediera entre las grandes potencias, ante el vértigo, ante una situación de ese tipo, que siempre en el último momento se buscará alguna razón para que eso no suceda y que una posible salida puede ser retrasar, ¿no? Retrasar el conflicto, buscar una salida temporal, pero es que estamos precisamente en una situación límite desde el punto de vista temporal también. Es decir, por ejemplo, Rusia se arriesga a que si deja pasar más tiempo, pues la OTAN ya se ponga en sus fronteras y en el siguiente conflicto, en la siguiente tensión, ya los misiles estén a tiro de Moscú. Y Rusia no se puede arriesgar a una situación de ese tipo. Y en sentido contrario, digo, pues la élite occidental no se puede arriesgar a esperar hasta perder las siguientes elecciones en Estados Unidos o a que China se convierta también en un enemigo militar al mismo nivel que Estados Unidos en 2 o 3 años,
o a que la crisis económica interna estalle y eso genere una inestabilidad interna tan grande que ya le haga imposible generar el contexto adecuado para poner en marcha esa guerra que ellos creen que necesitan. Con lo cual, es una situación en que ninguna de las dos partes han llegado a una situación límite y seguramente ninguna de las dos partes va a aceptar en este momento retrasar la situación en las condiciones actuales. Esto es lo que hace especialmente peligrosa la situación. Adrián, te mando un abrazote. Gracias de verdad. Doctor, pues ya la cerecita del pastel para ser equilibrados. Nos vamos. Sí, a mí me parece muy importante esto que acabaste de decir, Roberto, de si nos olvidáramos de los estados o de los gobiernos, y también retomando lo que decía Adrián hace un momento, de las rebeliones. Me parece que ahora más que nunca también la población tiene poder, por lo menos para expresarse, y me parece que los pocos mecanismos que las élites nos han ido dejando de rendición de cuentas en elecciones y de otro tipo en condenas públicas, me parece que sí sirven de evidencia para romper legitimidad a narrativas, sobre todo a narrativas bélicas, que ponen en riesgo esta clásica que se dice, ¿no, Roberto? De quienes hacen la guerra, pues señores ricos que no se conocen y que se odian, y quienes las terminan peleando, jóvenes pobres que ni se conocen ni se odian, pero que son los que mueren. Desde ese punto de vista, habrá que llamar a la sensatez y por lo menos sí a manifestar fuerte y claro nuestro rechazo a la guerra, y que las élites dejen de especular con algo tan preciado, porque mira, ahora mismo estaba yo analizando mi narrativa, y si gente ucraniana que escucha este programa, que habla español, me escuchara, pensaría que yo soy antiucraniano, y yo la verdad es que siento mucha pena y siento mucha solidaridad por el pueblo ucraniano, por la gente de Ucrania, la gente de a pie, la gente que sufre el desempleo, la gente que está sufriendo la inflación, la gente que solamente quiere vivir en paz, la gente que quiere tener un calentón para calentarse y electricidad para pasarla bien durante el invierno, la gente que ya está harta de que cuando nos invaden los rusos, de que sigue llegando armamento de Estados Unidos, de que si se pelea en territorio ucraniano una guerra de una dimensión incalculable, pues esa gente tendría que dejar sus propiedades, sus pertenencias. Muchos de ellos tienen mucho sentimiento de arraigo. Entonces, mi narrativa, digamos, no es antiucraniana, pero trato de apelar a un análisis estructural que sin duda alguna me lleva a deducir que se está utilizando con una narrativa belicista un caso particular, que es el de Ucrania, para justificar todo lo que ya hemos hablado durante este programa. Entonces, pues mi solidaridad con todas las personas y con todos los pueblos que viven la amenaza, por lo menos discursiva, de la guerra, porque esto genera paranoia y genera, por supuesto, bastantes temores que no tendrían por qué justificarse. Los que quieren guerra deberían de pelearlas en sus propios territorios y verían que la cosa cambiaría, o tratar de mandar a sus hijos, ¿no? Esto que se hacía en Estados Unidos, el experimento de preguntarle a los senadores afuera del Congreso de Estados Unidos o del Senado si ellos iban a mandar a sus hijos a pelear las guerras a Irak y Afganistán, y preferían esconderse, sobre todo los que habían votado por la invasión. Entonces, va desde ahí, desde ese punto de vista, el apelar a las sociedades de los diferentes países y a recordar que vivimos pues realidades muy similares, ¿no?, a las que todos nos enfrentamos. Entonces, pues eso sería mi cereza del pastel, mi querido Roberto. Pues muchas gracias. La voz fuerte y rechazar la guerra por todos los medios posibles. Pues ahí está también Aznar, que se unió aquella vez. Para quien se les haya levantado los ojos, calentón en México, en muchas partes significa una estufa para calentarse, no van a creer otra cosa. Jesús, gracias, doctor, un abrazo grandote, gracias Adrián, y gracias de verdad por ser, lo repito, por ser faros de luz que nos alumbran, que nos dan luz a muchas dudas, y sobre todo en estos momentos, de verdad, un gran abrazo a los dos. Adrián, gracias, de verdad, humildemente, muchísimas gracias a los dos. Gracias, y gracias a usted. Gracias por todas las dudas y por todo lo que usted expresa en los comentarios. No se preocupe, porque finalmente la vida es solo una y cada segundo vale. Desafortunadamente las élites no solo juegan con dinero, sino juegan, como decían ellos, nuestros analistas, con las vidas humanas. Nos vemos hasta la próxima y buenas noches.